Estás escuchando Viajes al Extrarradio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 32 del podcast Viajes al Extrarradio. Antes de empezar, quiero decirte que si eres una de esas personas a las que les gusta apuntar todo en papel, tener los días organizados, los viajes, o no eres de esas personas, pero constantemente se te olvidan los planes con tus amigos, a qué hora tenías una cita del médico, pues que la agenda viajera y ciclista sigue en campaña de crowdfunding y todavía puedes hacerte con ella. Te dejo el link en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este episodio porque al otro lado de la cámara, en videollamada, tengo a la entrevistada de hoy. No sé si os acordáis de que en el episodio 21 hicimos un especial por el Día de la Mujer. Justo coincidió que se publicaba la semana del 8 de marzo. Pues Guadalupe fue una de las que participó y desde ese momento he tenido muchas ganas de traerla aquí al podcast a que ocupase un episodio entero. Guadalupe viaja a pie, viaja en patines, un poco lo que le echen. Vamos a conocerla, ¿no? Bienvenida al podcast, Guadalupe. Buenas, hola. Bueno, lo primero de todo, como hacemos siempre en el podcast, quiero que me digas, para todos aquellos que no te conozcan, ¿quién es Guadalupe? Pues la pregunta de quién soy es un poco... ah, ni yo sabría definirlo, ¿no? Porque al final yo soy una persona muy... de improvisar mucho, de dejarme llevar mucho, ¿no? Yo puedo tener una idea y mañana otra, cosa que muchas veces en la vida pues me ha llevado a contradicciones, ¿no? Problemas, pero al final es porque al final cada uno como es y va pues encontrando su camino, ¿no? Y justo esta misma pregunta es la que a mí me llevó a empezar a caminar y a empezar a viajar, ¿no? De este modo, caminando. El quién soy, ¿no? Porque cuando caminas al final estás solo contigo y te vas descubriendo. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos descubrirte nosotros un poquito en el episodio de hoy. Antes de meternos de lleno en tus viajes, que tengo muchas preguntas que hacerte y muchas cosas que me gustaría saber, quiero empezar un poco cómo empiezas, ¿no? ¿Cuándo empiezas tú a viajar sola? ¿Cómo surge esta opción como forma de viaje? A ver, anteriormente al viaje este que hice, el gran viaje, no había viajado, nunca diría sola. Lo que sí que había hecho yo es hacer algunas incursiones, ¿no? en la montaña, en trekkings de varios días, ya sea sola o con amigos, eso sí, pero siempre dentro del país, sobre todo en los Pirineos, en Cataluña. Entonces sí que tenía experiencia caminando varios días en montaña y autosuficiencia y sabía que me apasiona a mí, me encanta, ¿no? El estar ahí rodeada de naturaleza y saber que no hay nadie más que tú o la persona que tengas a tu lado. Y entonces fue a partir de ahí que dije, cuando dejé el trabajo, dije, vale, ¿qué es lo que a mí realmente me gusta hacer? ¿No? Y qué podría hacer ahora durante un tiempo. Y dije, pues estar en la montaña y caminar, ¿no? Y de ahí surgió la idea, pues me voy a caminar lejos. Sí, sí. Ahora vemos cómo de lejos te fuiste. Pero ¿tú te acuerdas de cómo te sentías antes de salir a ese viaje, ¿no? Antes de empezar el viaje. Es decir, las sensaciones, ¿te refieres a empezar el viaje? Sí, o sea, Mm, imagínate tú 3, 4 días, una semana antes de empezar el sí. viaje. O sea, tú sabías que ibas a hacer un viaje a pie, no sé cómo te sientes, ¿no? Porque esos primeros momentos antes de empezar siempre hay pues mucha incertidumbre, tenemos el entorno que a veces ayuda o a veces no. Sí, a ver, yo sabía que iba a ser duro, que de hecho lo fue mucho, pero no me imaginaba, ¿no? La magnitud. Entonces, tampoco lo veía hasta el día en que salí, yo no sentía nada, ¿no? Digamos, no lo veía posible. Entonces estaba ahí y se me hacía extraño saber que en una semana pues ya no estaría en casa durante mucho tiempo y ya está, pero no tenía miedo, no tenía incertidumbre, nada, era más curiosidad de saber qué pasaría que otra cosa.
Vale, o sea, al principio, digamos que tenías incertidumbre. Y a lo largo del viaje, esas sensaciones, ¿cómo van cambiando? A ver, sí que, digo, la curiosidad esta siempre permaneció ahí. Y la incertidumbre al principio, las primeras 2 semanas, diría, fue importante, porque al final cuando caminas y eres una consecuencia, diría, de todo lo que va sucediendo, porque no puedes controlar nada. Entonces, hasta ni tu velocidad, ¿no? Es la que es tu paso es el que es. Entonces, las cosas van sucediendo y tú tienes que adaptarte, ya sea que, por ejemplo, los primeros días me cogió una ola de calor muy fuerte a 38 grados, los puntos de agua que tenía previstos para conseguir agua en medio de la montaña estaban secos y claro, era un volver atrás, requería deshacer mediodía y no sabía si iba a llegar porque no me quedaba tiempo, por ejemplo, y seguir adelante no estoy segura de que los siguientes puntos de agua tengan, sigan, que siga habiendo agua, ¿no? Entonces, pues ese tipo de incertidumbres que al final son grandes en ese momento, ¿no? Que es de supervivencia. Por lo tanto, esas eran las incertidumbres a las que me, me enfrentaba, las del día a día. Sí, Sí, además, claro, son cosas que como tú bien dices, no puedes controlar. Tú estás totalmente expuesta a lo que sucede a tu alrededor, o sea, a la climatología, precisamente a las fuentes, ¿no? A los puntos de agua. Lo más importante pasa a ser las cosas vitales, ¿no? O sea, las cosas de primera exacto. necesidad. O sea, aquí nos preocupamos de, ay, es que mi móvil está a un 5% de batería. Allí la preocupación es, voy a tener agua suficiente para pasar el día, me voy a deshidratar. ¿Cómo Claro. gestionas tú esa situación, ¿no? Que ese ejemplo que nos estabas poniendo. Oye, voy andando y de repente veo que el punto de agua no tiene agua y lo que tú dices, ¿no? Tengo la opción de o volver atrás o seguir con la incertidumbre de si el punto siguiente estará abierto, habrá agua o no. Sí. A ver, al final lo que estoy es pensando, bueno, las leyes básicas de la supervivencia, ¿no? Si no tienes agua, entonces no comes porque esto te dará más sed. Entonces dices, vale, primero pues dejaré de comer. Y segundo, sabes que al final mirando el mapa, al día siguiente vas a conseguir llegar a un pueblo. Entonces, como mucho, vas a sufrir esa noche porque no tendrás agua y ya está, pero sabes que lo vas a pasar. Nunca me encontré en una situación extrema de decir, es que no sé en cuántos días voy a encontrar un sitio. Al final también caminaba por Europa y en ese sentido estaba segura, pero es más el miedo este de sufrir que tienes, porque no puedes controlar nada. Cuando no controlamos, lo asociamos a sufrimiento. Eso es. Vale, todavía no hemos dicho por dónde estabas caminando. Ya has dicho que estabas caminando por Europa. Tú en Mm. un primer momento querías llegar hasta Austria caminando. ¿Por qué hasta Austria? No te sabría decir, realmente fue una decisión muy aleatoria cuando le dije a mi madre, oye mamá, que me voy a caminar a algún sitio lejos, y ella me dijo, ¿qué quieres decir con lejos? Y le dije, no sé, a Innsbruck, ¿no? Y fue la ciudad que me salió desde el alma, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, me voy a Innsbruck. Y así fue la decisión. Y después ya lo alargué, pero sí, realmente ese era el primer destino, que diría. ¿Y cuál fue el recorrido que hiciste hasta llegar hasta allí? Pues yo salí desde mi casa que tenía en aquel momento en los Pirineos, entonces crucé los Pirineos a Francia, desde España a Francia. Ahí me dirigí, sí, y caminé dirección a Chamonix y pues desde ahí cogí la vía alpina para cruzar lo que quedaba de Francia, Suiza y parte de Austria también, pero principalmente era por zonas montañosas. Todo es Sí, súper montañoso y sí. montañoso significa muy exigente también. Sí, 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 cuando estaba por los Alpes recuerdo que era el día a día eran mínimo 1000 positivos y 20 kilómetros. Jope. Entonces, claro, esto con los 15 kilos o 13 de que llevas en la mochila, eh, se hace intenso. ¿Y Sí. andabas todos los días? ¿Descansabas? ¿Cómo te gestionabas? A ver, normalmente, sin programarlo, acababa descansando un día a la semana, a veces dos. Dependiendo de, yo qué sé, si conocía a alguien que me invitaba a su casa, ¿no? A dormir y tal, y al siguiente día, pues me decía, oye, pues
quédate por aquí, ¿no? O lo que sea. O si yo me notaba ya de por sí muy cansada, me quedaba donde fuera, pues un día. ¿Y en la mochila tú ibas en autosuficiencia, llevabas tienda de campaña y estas cosas o ibas quedándote en alojamientos? Bueno, imagino que no siempre habría alojamientos aunque quisieses. Claro, no, yo es que también iba con un presupuesto muy, muy bajo. Entonces, iba en autosuficiencia, con tienda y con siempre con algo de comida por si acaso. Había veces que mirando el mapa sabía que iba a tener pues 3 días que no iba a encontrar ningún sitio para comprar comida ni nada. Entonces, es llevar toda la comida de esos días. Y después eso, cuando vas por la montaña, bajas al valle, te encuentras pueblecitos con los que hablas con la gente y te dan comida, te invitan a dormir, ¿no? Y todo, pues lo típico. Bueno, Entonces, sí. lo típico, no sé yo. Ah, para mí en ese momento sí era, claro, viene una chica que está caminando sola y tal, y les da curiosidad, ¿no? Entonces, Claro. son ellos que vienen a hablarte y a preguntarte, entonces, por la curiosidad, pues dicen, ah, pues vente a tomar un café y me cuentas más. Y de ahí, pues ya está. ¿Qué te Sí, sí. decía la gente cuando te veía, no? Porque, bueno, o sea, yo creo que la gente igual te ve con una mochila y tal, y sí que puede pensar, oye, pues igual está haciendo un recorrido más largo, pero no creo que se imaginasen que estabas No. andando desde España. No, a ver, había dos tipos de gente, la que no se lo creía y la que se lo creía. Porque sí, había gente que me decía, no, no me estás mintiendo, no es posible. Y veías la cara que ella decía, no, esta chica Se le no ha me ido está la diciendo la pinza. verdad. Y enseguida pues ya dejaban de hablarte, era gracioso. Pero eran pocas personas, estas. Las otras, que yo digo, las personas más que se notaban, la energía más ilusionadas por la vida son las personas que son capaces de creer algo así, ¿no? En cosas que se salen de lo normal, porque al final esto se sale de lo normal. Entonces, esas al final era con las que conectaba y las que me sentía bien. Y, y el otro tipo de personas se veía el miedo, ¿no? Y te preguntaban, pero no has tenido miedo, ¿no? Tal. Y era no, realmente me he sentido muy segura, ¿no? Y yo estoy muy tranquila. Y en cambio, el otro tipo de personas que se ilusionaban cuando decías que caminabas de tan lejos, te preguntaban por curiosidad, ostras, pues ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo vas? ¿Cómo tal? ¿No? Con esa Sí, ilusión. necesitas algo. Sí, 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 sí. Oye, pero es muy curioso esto que dices, ¿no? De que había como dos tipos de personas y que además lo has dividido completamente en el tipo de personas que eran ellos, ¿no? En esa Mm. personalidad de, pues a lo mejor eso, estoy como más unido a la vida, por así decirlo, la disfruto de una manera y la disfruto de otra. Vale, tú hemos dicho que tenías como primer objetivo llegar a Austria. Bueno, no sé si como primer objetivo o desde el primer momento pensabas que iba a ser tu destino final. Yo pensaba que iba a ser mi destino final. De hecho, mi idea era bueno, llego a Austria, como hablo bastante alemán, pues llego a Austria antes del invierno, busco un trabajo, ya sea en estación de esquí o lo que sea, me quedo durante el invierno, después ya miraré qué hago, si sigo caminando o no. Pero ya cuando estaba en Grenoble, creo que fue, dije, no, no, me seguiré más allá de No Innsbruck. veo preparada para parar este viaje, ¿no? Sí, no, no, dije, no, ahí fue donde dije, no, no, voy a seguir pase lo que pase. Entonces, sí, pero sí que quería pasar por Innsbruck. Claro, Ahí, era ya sí, el, o sea, eso se te había metido en la cabeza. Igual claro, no por nada, ¿no? O sea, no hay nada ahí que te una, pero se te había metido en la cabeza, ahí tenías que llegar. Y sí. cuando llegas a Innsbruck, ¿hacia dónde sigues? Seguí, claro, el tema es que en Innsbruck fue como hubo un antes y un después realmente de llegar a la ciudad, porque hasta Innsbruck fue todo un poco más fácil comparado con el después de Innsbruck, porque desde mi casa hasta Innsbruck fue físicamente exigente y después de Innsbruck hasta que terminé el viaje fue mentalmente exigente. En el sentido de que hasta Innsbruck iba mucho por montañas y tal y era muy agotador, pero después lo que pasó es que empezaron a venir olas de frío, nevó, lluvia y de todo, ¿no? Paisajes menos atractivos, ¿no? Más monótonos. Entonces, pues ahí mentalmente tuve que hacer un esfuerzo importante. Porque Sí. ¿de qué mes estábamos hablando? Que en Austria hace frío, o sea, en Austria enseguida, Sí. en septiembre ya empieza a hacer fresquito. Claro,
Yo empecé a caminar en julio, llegué a Austria a inicios de septiembre. Entonces, cuando salí de ahí, me cogió una ola de frío de 2 semanas, que esto también me nevó y tal, pero era excepcional. La gente de ahí lo decía y decía, no es normal que a esta época esté nevando, normalmente nieva más tarde. Y yo era pues vaya año que he escogido, ¿no? Pues justo Y ahora me va un poco mal que nieve. sí, sí, sí. Así que sí, había noches que dormía a 0 grados o no sé si hasta un poquito menos, pero ah, sí, sí, que hacía frío. Y de ahí es cuando tomé la decisión de, pues me dirijo hacia la costa y empecé a caminar pues mucho más distancia, menos por montaña porque necesitaba salir de esa zona y más por carretera y tal hasta que llegué a Croacia. Y ahí Y volví a ir en tirantes. ya ahí volvió el verano, ¿no? Sí. ¿Y llevabas ropa adecuada para esas temperaturas? Porque, ojo, que dormir a 0 grados en la tienda de campaña, qué frío. Sí, sí, a ver, pasas frío, pero es muy difícil entrar en estado de hipotermia. Es decir, también tengo mi experiencia, conozco mis límites, que creo que es algo muy importante, entonces sé hasta dónde puedo llegar. Y sí que llevaba ropa adecuada. Por ejemplo, tenía una chaqueta, la más gruesa que tenía, justo antes de la ola de calor. Dije, no la he usado hasta ahora, la voy a devolver a casa. Ola De- de frío. o sea, en el momento oportuno, ¿no? Pero me di cuenta al final de que realmente no la necesitaba porque sobrevivía a eso sin sufrir mucho, que sufrí, pero no a un extremo, es decir, Mm. entonces, sí, sí, si llevas buena ropa, al final es ropa de calidad, te las apañas. Sí, al final lo malo de estas cosas es que es lo que tú decías, que es muy mental. O sea, al final el frío, o sea, tienes frío y sí, hace frío, ¿no? Pero Mm, se te mete el pensamiento en la cabeza y es que no mm. eres capaz de sacarlo. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. No, no, a veces hasta me imaginaba yo al lado de una... esto donde hay fuego en la casa. Una chimenea. Una chimenea. Pues eso, una chimenea con fuego y tal, y yo intentando hacerme creer que estaba caliente, ¿no? Porque muchas noches es eso, hacía mucho frío. Claro. Pero bueno, y eso ayuda, ¿eh? Realmente, si te vas convenciendo, se nota la Ujú. diferencia. Pues bueno, con esto que me cuentas, imagino que habrás tenido días muy buenos y Mm. días no tan buenos. ¿Qué te parece si ahora después para Patreon, para los mecenas de Patreon, me cuentas pues justo uno de los mejores días de este viaje y uno de los peores? Vale, sí. Así que te dejo tiempo para que vayas pensando y Ya luego pensaré, retomamos el sí. tema. Sí, 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 ok. Bueno, ya hablábamos un poco de eso, de si llevabas ropa adecuada para el viaje, ¿no? Para el frío. Mm, Claro, cuando tú haces un viaje caminando, tienes que medir muy bien lo que llevas. De hecho, en el episodio anterior, en el episodio 31, entrevisté a Clara, que ella viaja en bici, pero viaja en bici en bikepacking, que son con bolsitas pequeñas. Y ella me contaba, pues, que es que al final mm, llevaba todo muy, muy medido para que le cupiese. ¿Qué mm. llevabas tú en tu mochila? Vale, a ver, yo lo primero que digo es, no es más el hecho de elegir bien lo que llevas, sino conocerte a ti mismo, porque creo que el peso de tu mochila es el peso de tus miedos. Me encanta esa Entonces, frase, me la voy a guardar, te la voy a claro, robar. claro, es eso, con el ejemplo de la chaqueta, si yo tengo mucho miedo a pasar frío, es que llevaré mil cosas para evitar eso, llevaré pues mil pares de calcetines, ciertas chaquetas polares y todo, ¿no? Entonces, pues ahí em, es donde tienes que diferenciar entre, vale, qué son tus miedos y qué es lo que crees que va a pasar, no en base a tus miedos, y qué es lo que realmente podría pasar. Entonces, cuando tú sabes hacer esa diferencia, es mucho más fácil elegir qué pones en tu mochila y qué no. Por eso yo también digo que no hablo mucho de lo que llevo en mi mochila, porque no quiero limitar a nadie a pensar esto es lo que necesito o no. Porque, por ejemplo, yo al principio también empecé llevando un camping gas, ¿no? Y lo acabé enviando a casa. Sí, ¿no usabas el camping gas? No, no, no. Y fue muy curioso porque a partir de ese día en adelante, cuando la gente empezó a invitarme a su casa para comer o para cenar. Qué fuerte. Fíjate, Claro. seguro que ibas abierta, ¿no? O sea, igual sin quererlo, sin mostrarlo, pero ibas abierta de otra forma.
Claro, sí, supongo que te abres a más posibilidades. Cuando descartas una, das espacio a tu mente para que otras posibilidades pues entren. Entonces, sí. Vale, me gusta eso de que no nos quieras decir qué llevabas, porque, bueno, al final es verdad que es muy personal y es lo que tú dices. Si yo soy una persona que pasa mucho frío, voy a tender a llevar más cosas para el frío, o si soy una persona que pasa mucho calor, pues igual lo mismo, ¿no? No sé, o sea, cada uno, si soy una persona que tiende a tener rozaduras en los pies, yo qué sé, pues voy a querer llevar igual 3 pares de zapatillas, ¿sabes? Y dices, pues Claro, bueno, sí. igual no, no es necesario. Pero, jo, lo del camping gas me sorprende porque, claro, en montaña, o sea, ¿qué tipo de Mm. comida comías tú si no llevabas camping gas? Por ejemplo, imagínate, me compré una lata de lentejas, pero me gustaría poder calentarla. Claro, sí, al final te pones creativa, ¿eh? Cuando, claro, es eso, ves más posibilidades. Yo qué sé, había días que hasta me hacía bocadillos de sardinas con garbanzos, ¿sabes? En el plan que, vale, pues voy al súper y voy a mirar más allá, qué hay más allá del pan con queso, ¿no? Y encuentras pues un montón. En cada país tienen cosas Mm, diferentes. Entonces sí que eran variaciones de bocadillos, eso por supuesto, tanto para comer como para cenar. Y para desayunar, pues me acuerdo que compraba, por ejemplo, pasteles. Y me mm. comía pues un cuarto o medio pastel, dependiendo de cómo de grande fuera, un día por la mañana y el siguiente pues me comía la otra parte, ¿no? Entonces vas combinándolo así, ¿no? Y a veces sí que te permites el lujo de pues me voy a tomar un café en algún sitio que encuentre Mm. o algo así. Pero bueno, que de hecho en este viaje es cuando me hice adicta al café, porque todo el mundo me invitaba, oye, ¿quieres tomar un café? Y era claro, te diré que sí, porque me, me va bien Claro, estar en un sitio calentito y hablando con gente. sí, sí, sí. O sea, que te volviste adicta al café. Sí. Sí. Vale, pues seguíamos en la segunda parte del viaje, que tu propósito, tu objetivo era llegar hasta Croacia. Llegas a Croacia, o sea, pasas esas olas de frío, llegas a Croacia, vuelves a Sí, estar en Tirantes. Aquí sí. estamos hablando que era septiembre todavía, octubre. Yo creo que sí, octubre, ya era octubre, sí. Sí, 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 sí. Vale, pues octubre, pero bueno, como este año aquí en España, que en octubre Sí, seguíamos de Tirantes. exacto. Sí, 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 sí. Y aquí en Croacia, pues algo pasa, ¿no? Porque decides cambiar tu medio de transporte, decides Sí, que ya no vas a continuar el viaje andando y que lo vas a continuar en patines. claro, sí. A ver, sí, partiendo de una base que era que este viaje lo hacía para reconectar conmigo, ¿no? Y irme pues encontrando, porque al final nos vamos olvidando quiénes somos a medida que vamos creciendo. Y mi razonamiento fue, que para mí fue muy lógico, pero para otras personas puede que no lo sea, era un, vale, ¿qué me gustaba hacer de pequeña y qué he dejado de hacer? Entonces, yo medito mucho, me encanta, ya sea la forma que sea. Entonces, pues empecé a meditar, ¿no? Preguntándome a mí qué era eso, ¿no? Que, que me puede ir bien ahora. Y como que me vino la imagen de mí patinando, ¿no? Y yo me acuerdo que aquí en el pueblo todo el mundo me conocía por la chica que iba en patines y con el perro, porque iba con patines paseando al perro. Y un perro grande, que no era algo pequeño. Dije, ostras, pues si yo hacía esto con 7 años, de hecho, o 9, pues porque no ahora viajo con patines. Y también partiendo de la base que allá en Croacia ya no podía ir por montañas, porque arriba de la montaña sí que hacía mucho frío y tenía que coger más carreteras. Entonces, pues eso, llamé a mi madre, le dije, oye, mamá, que me envías los patines a Croacia. ¿Y cuál es la respuesta de tu madre? Sí, ella ya era es curiosa porque me dijo, es que me encanta cada vez que me llamas porque es como que me vas explicando pues una historia, ¿no? Y cómo va siguiendo y cada día es una sorpresa. Sí, claro. Entonces, sí, sí, ella cogió, me los envió y de Croacia a Montenegro pues en patines. De media Croacia, hice media Croacia a pie y después ya en patines. ¿Y Sí. cómo cambia el viaje? Porque claro, tiene que ser bastante diferente, primero por la velocidad. Sí, 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 sí. Claro, sí que me di cuenta que eso que iba muy rápido, ¿no? Hacía como 40, 50 kilómetros al día y entonces
era un shock, ¿no? Para mí algo que tardaba pues antes una semana, ahora lo hacía pues en 2 o 3 días. Am, entonces también, por otro lado, era al ir por carretera, pues notas más los coches y todo, que también con patines no es lo mismo que en bicicleta, porque con patines la forma de patinar, que vas abriendo como los pies de un lado a otro, ocupas más espacio en la carretera. Y en países como Montenegro, donde la conducción ya empieza a ser un poco más ajetreada, o te pones en medio de la carretera y dices, aquí estoy yo y no pasa nadie más, o se te comen. Y puede ser peligroso, sí. Entonces, sí, iba más por carretera y ya está, pero básicamente fue la velocidad que cambió. Y también, claro, trabajas otros músculos, el cansancio es Justo te iba a decir diferente. eso. Sí, 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 eso se nota. Pero bueno, como ya estaba en forma de todo lo que ya venía haciendo, no me venía de eso. Claro, o sea, sí, pero es verdad que estás en forma y seguro que estabas muy en forma, pero que al final al cambiar, o sea, al cambiar el modo de transporte, es que o sea, las agujetas, ¿no? O las Sí, partes que utilizas son sí, sí, sí. es muy diferente de andar a patinar. Tú, o sea, notaste tú, o tuviste que hacer un tiempo de adaptación, notabas que a lo mejor los primeros días pues necesitabas igual descansar más, o realmente A ver, estabas ya a tope. el primer día me arrepentí de haber elegido los patines. Era un mierda, no, no es lo que quiero, ¿no? Pero me acordé el primer día que empecé a caminar, que también me arrepentí, empecé a caminar y dije, bueno, es que es normal, es un inicio, es diferente, es normal, ¿no? Entonces seguí, sí que me caí varias veces, una de ellas Os- fue un poco bestia y que una familia salió corriendo de su casa, los hijos y todos, preguntándome cómo estás y tal, ¿no? Y yo, bien, bien, bien. Una rascada en la pierna y ya está. Ostras. Pero porque yo también me metí en un sitio donde no debí de haber meterme. No, no debía de haberme metido, pero bien, que fue una rascada y ya está. Porque lo frené a tiempo. Fue el periodo de adaptación que me duró 2 días de arrepentirme después de decir, no, no, esto mola. Ya está. Esto está Sí, guay, ¿no? Y sí, sí, sí. hablábamos ahora del hecho de ponerte en forma, Mm, y esto yo lo hablo muchas veces en las entrevistas cuando le hago entrevistas a chicas que viajan en bici. sí. Y es que de cuando empiezas, pues que empiezas cansándote más, pues teniendo más agujetas y tal, o sea, tu estado físico es uno, a conforme va avanzando el viaje y de repente te sientes súper fuerte, notas Mm. que tus músculos, bueno, responden completamente de otra manera, tu cuerpo, además tienes muchísima más energía. ¿Tú notaste esto en el viaje? Sí, 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 no, yo lo noté. De cruzar los Pirineos a cuando estuve cruzando los Alpes, estaba haciendo cosas en los Alpes que los Pirineos me hubiera sido imposible en ese momento. Entonces, sí, sí, lo noté. Y yo lo que digo, bueno, que también es eso, que es más que estés mentalmente preparada a estar físicamente preparada, porque si la mente tira, el cuerpo sigue y al revés no. Entonces, Sí, yo también creo que eso es lo más importante. Vale, cuando concertamos esta entrevista y cuando mm, te escribí para decirte que ibas a participar en el podcast y tal, y tú me dijiste que sí, te pedí que si me podías mandar un audio, pues contándome algunas cosas del viaje que a lo mejor a mí se me pudiesen escapar. Y en mm, el audio, una de las cosas que me decías era que este había sido el viaje más duro que habías hecho en tu vida sí. y que aunque te ayudó muchísimo, que no lo volverías a repetir. ¿Por qué? Mm. No, porque fue un viaje principalmente, diría, de supervivencia y por una necesidad, es decir, mi objetivo al viajar es viajar para encontrar alguna cosa, ¿no? Porque estoy buscando algo. Entonces, en ese viaje era porque me buscaba a mí, ¿no? Y quitarme de todas esas creencias que me habían que yo había cogido, ¿no? A lo largo de los años y que me iban, pues, dirigiendo mi vida. Era, vale, quiero deshacerme de todo eso y hacer este viaje. Entonces, por un lado, creo que ya no necesito seguir haciendo este tipo de viajes tan duro. Sí que seguiré viajando de otra manera, pero esto ya no. Y bueno, y por otro lado, es que es eso, es la dureza del viaje de cada día estar sobreviviendo y sola. Sí que yo qué sé, si alguien me dice, oye, que te vienes a cruzar tal país a pie conmigo, digo, sí, con alguien sí que lo haría ahora, pero sola ya, ya no. Es que además en ese momento, yo qué sé, yo sufres el doble, yo creo, al caminar.
porque todo te lo gestionas tú, te lo haces tú. Entonces, cuando caminas con alguien que también pues está tirando, ¿no? Os motiváis juntos, diría. Entonces, Son sí. también como muchas decisiones, parece que no, parece que estás Mm, viajando, que estás de vacaciones, pero al final son muchas decisiones que tomar y muchas decisiones que es lo que decíamos antes del agua, ¿no? El ejemplo del agua. Depende solo de ti y puedes tomar la decisión correcta o la incorrecta, pero no sabes cuál estás tomando, o sea, no sabes si te vas a confundir o no y al final es como emocionalmente es mucha carga la que recae sobre ti. sí, sí, yo creo que además de esto de estar pendiente de tomar ciertas decisiones más prácticas, diría, es también que tienes demasiado tiempo para pensar. Y no es solo eso que te preocupa, ¿no? El tomar ciertas decisiones, sino también las cosas de las que te das cuenta de tu vida o de ti misma que antes no te habías dado cuenta y con las que vas lidiando también de, ostras, pues esta soy yo también, esta parte de mí es mía, pues me gusta o no me gusta, ¿no? Y es tanto lo emocional, diría, como lo material, que los dos están pues ardiendo, ¿no? Mm. Y estás pues balanceándote entre ambos. Sí, y Pues, tienes la sí, cabeza funcionando a mil. sí. Que de hecho yo no me puse enferma ningún día por eso, porque estaba en tensión cada día, ¿no? Mm. Prácticamente el organismo está en tensión y cuando volví a casa estuve semanas, la primera semana con mucha fiebre en la cama y la segunda aún pues que me costaba. Y aunque, vale, no vas a volver, nunca digas nunca, pero bueno, de momento no Sí, vas a hacer un viaje caminando. Viajar sí que sigue y ha seguido en tus planes. De hecho, acabas de volver de otro viaje de más de 3 meses. ¿Qué es lo que has sí, estado haciendo? sí. A ver, bueno, por un lado, primero a la primera parte de la pregunta, que es, sí que volvería a caminar, yo que sé, cruzando un país, pero no un continente prácticamente entero. Mm. Es decir, me dices, vamos a cruzar, pues, yo que sé, Eslovenia, pues vamos. O lo que sea, ¿no? Entonces, sí, esto por un lado. Y por otro lado, el tema de cómo estoy viajando ahora. Ahora estaba viajando. Para mí, realmente todo ha sido el mismo viaje, diría, en el sentido de que el primero era más centrado en mí, en quién soy yo, ¿no? Y el segundo es, vale, con esta persona con la que me he encontrado, ¿qué hago con esta persona? Entonces fue un viaje más de coger mucha confianza y mucha seguridad en mí misma. Es, vale, esta soy yo, pues, pues confío en mí, ¿no? Y estoy conmigo. Que al final eso, pues viajo para aprender cosas que aquí en el día a día, en casa, no se aprenden, no son más difíciles. Y aquí sí que viajé, fui con un avión a Nepal, Katmandú, y estuve un mes por ahí, más de mochilera y tal, después un mes en la India, después un mes en Georgia, y todo siempre elijo destinos que incluyan, pues, altas montañas. Ahí estuve en el norte de la India, pues en los Himalayas en Nepal y en los Cáucasos en Georgia. Ujú. Sí. Caminando. O sea, No, caminando en esas zonas montañosas, haciendo exacto. trekkings y... Sí. ¿Y te has sentido mejor con este tipo de viaje? O sea, en el que mezclabas transporte público con caminar, o sea, un poco, bueno, más convencional, no sé si decirlo, Sí, un poco más de mochilera. sí, diría que obviamente es mucho más fácil que un viaje caminando, ya de entrada. Am, y en el sentido de más cómoda, sí, tenía más comodidad, es decir, que podía dormir en una cama cada día, ¿no? Y en sitios que estaban bien. Entonces, sí, aunque el choque de cultura, pues es importante, ¿no? A veces que te hace sentir, pues dependiendo como incómoda o sí que te diría que hasta he pasado en ciertas situaciones en este viaje más miedo que en Europa. En Europa no, prácticamente no pasé miedo, más que el miedo a em, ciertos momentos en la naturaleza en los que no encontraba la salida o me perdía y tal. Y aquí fue miedos más en situaciones con personas. Em, sí, sobre todo en India y Nepal. Pues bueno, vamos ahora a la sección del podcast a la que he bautizado Minuto y Medio. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas? Espera, es que me he escogido, que me he leído tantos libros mientras viajaba. Vale, mira, uno que... Into the Wild. Ah, qué chulo. Sí. Destino favorito para viajar acompañada. La montaña. Montaña. Destino favorito para viajar sola.
que la montaña también. Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en hacer un viaje a pie? Que deje de pensar y sienta lo que quiera. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? La responsabilidad de tomar decisiones constantemente. ¿Cuál es tu comida favorita? La lasaña. ¿Qué es eso que nunca te has atrevido a probar? Empezar un negocio sola. No tiene que ver con los viajes, pero me ha venido. Bueno, pues ya está. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? En el Tirol, en Austria. ¿Qué destino no visitarías de nuevo? Nueva Delhi. ¿Eres de improvisar o de planificar? De improvisar. Vale, ¿Sí? pues hasta aquí la sección minuto y medio. Y estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de nada tengo dos preguntas más, dos preguntas antes de acabar. La primera estas dos preguntas se las hago siempre a todo el mundo. La primera es sobre el dinero, sobre cómo te financias los viajes. Ya se ha comentado que en el primer viaje tenías un presupuesto muy bajito y que ibas en autosuficiencia, o sea que entiendo que el coste del viaje fue mínimo. Y bueno, ahora has hecho este otro de mochilera, que es verdad que son países en los que el coste del viaje tampoco es muy alto, pero bueno, a unos ahorrillos hay que tener, algo hay que tener Sí. para financiárselo. Entonces, ¿cómo te los financias tú? Yo lo que hice fue cuando volví el otro viaje, me puse a trabajar a jornada completa y viviendo con mis padres. Entonces me permitió ahorrar el máximo para después irme de viaje. Sí, básicamente esto. Sí, lo que haría la mayoría de gente. Aquí no hay misterios. Sí, no. Qué va. Y la segunda pregunta es, ¿qué planes tienes ahora? O sea, que acabas de volver de este viaje, ¿qué tienes pensado? Pues lo que tengo pensado es dedicarme a aquello que realmente me apasiona y me ha apasionado siempre y que no he tenido el coraje de hacer, ¿no? Que diría, por un lado es escribir, quiero escribir un libro, estoy definiendo cómo, qué tipo de libro y todo, pero sí, esto es escribir y también viajando y a lo largo de mi vida me he encontrado con muchas injusticias de cierto tipo que no se tocan, ¿no? Ya sea pues con las mujeres, con gente sin lugar, sin casa, con pues muchas cosas que siento que desperdiciaría mi vida si no hago nada respecto a ello cuando tengo la oportunidad de hacer algo. Entonces estoy buscando a que con qué uso pues la oportunidad que tengo esta de vivir. Sí, qué uso le doy, perdón. Ujú. Y estoy yendo por aquí investigando y qué es lo que más me toca para poder hacer algo al respecto. Vale, pues te seguiremos muy de cerca para Mm. ver por dónde avanzas, pero para eso tenemos que decirle a los oyentes dónde pueden encontrarte y dónde pueden seguirte, porque seguro que ese libro que escribirás nos va a interesar a muchos y también, seguirte un poco para ver hacia dónde vas, ¿no? ¿En qué proyectos te vinculas? ¿A qué Sí, proyectos te vinculas? sí, pues básicamente en Instagram ahora de momento lo tengo un poco parado, pero cuando ya tome decisiones más claras voy a seguir ya pues de nuevo retomándolo. Y es en Guadalupe, em, barra baja. Ay, espera. Sí, Guadalupe barra baja MNZ. Ya está. De Muñoz. Mi apellido. Vale, pues Sí, yo lo sí. pondré de todas formas en las notas del episodio para que todo el mundo pueda encontrarte fácilmente. Y solo puedo decirte que muchísimas gracias, que ha sido un placer contar contigo. Y bueno, que no nos despedimos del todo porque ahora vamos a Mm. grabar las dos anécdotas para los mecenas de Patreon. Pero Sí, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y por haberte pasado por aquí, que ha sido a muy ti. divertida. A ti, muchas gracias.
Y a vosotros, los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada 2 semanas en todas las plataformas. Y que si queréis apoyarme, podéis uniros a Patreon. Me encontráis ahí como 2 ruedas, 2 pedales. Y si apoyáis el contenido, podéis escuchar las anécdotas que ahora me va a contar Guadalupe. Y bueno, que si dejáis un comentario, un me gusta o seguís el podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando un montón. A mí me tenéis en Instagram o TikTok como 2 ruedas, 2 pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en 2ruedasdospedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!